A 15 minutos de Soria, en Almajano, descubre un lugar único donde comer se convierte en una experiencia inolvidable. Restaurante La Pepa. Descubre nuestros platos tradicionales y caseros elaborados con los productos de temporada de nuestra provincia. Disfruta de nuestra terraza rodeado de un entorno tranquilo y agradable. Ven a conocernos en Almajano, Restaurante La Pepa. Te esperamos. Clínica Dental y Maxilofacial Aichiber Yagüe Cortázar. Odontología multidisciplinar, líder de opinión del Centro de Investigación BTI. Tratamientos maxilofaciales con el Dr. César Colmenero, de Ruber Internacional. Secuelas de traumatismos faciales, labios leporinos, oncología y detención precoz de cáncer de cabeza y cuello. Estiramientos faciales, cirugía facial avanzada, rinoplastias. Clínica Dental Aichiber Yagüe Cortázar. Un gran equipo de profesionales expertos en tu salud. Tamesa, equipo para el tratamiento de la madera, automatización de prensas industriales, fabricación de contenedores y prensas para almacenamiento de residuos. Tamesa, desde 1920, dando su confianza a los sorianos, en calle Frentes 14. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a dedicar este espacio de Es de Justicia a hablar de un tipo de procedimientos dentro de lo que es el procedimiento civil relativos a una materia muy especial como es la materia matrimonial. Los procedimientos que se entablan o se inician para solicitar del juzgado la separación, el divorcio o la nulidad matrimonial. Como su nombre indica, estos procedimientos tienen que ver con la materia matrimonial y un poco más en general con la materia de familia, lo que se llama el derecho de familia. Y existen en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Civil, pues varios procedimientos, todos son bastante parecidos y la finalidad, el objeto que tienen estos procedimientos puede ser solicitar o bien la separación judicial del matrimonio, o bien el divorcio del matrimonio, o bien la nulidad del matrimonio. Me voy a referir fundamentalmente porque el de la nulidad es en casos mucho más específicos y muy escasos en lo que es la vida cotidiana de los juzgados, sobre todo a lo que son el de separación y el de divorcio, y especialmente el segundo de ellos. Me estoy refiriendo naturalmente a procedimientos que tienen que ver con el vínculo civil del matrimonio, ya haya sido este celebrado como matrimonio civil directamente o haya sido celebrado como matrimonio canónico, pero los procedimientos judiciales a los que me refiero se refieren al vínculo civil exclusivamente. Si estuviéramos hablando del vínculo canónico, estaríamos hablando de procedimientos de nulidad canónica, pero eso ya es una jurisdicción específica de la Iglesia y quizás otro día que pues, podamos dedicar a hablar de estos procedimientos de nulidad canónica. Pero los que me voy a referir hoy son los procedimientos que tienen que ver con el vínculo civil. Lo primero que me gustaría explicar es qué diferencia existe entre lo que es la separación y lo que es el divorcio, dado que ambos procedimientos, en lo que a la cuestión judicial se refiere, al procedimiento, a la cuestión procesal, son idénticos, son prácticamente idénticos. Entonces la diferencia que existe, la única diferencia que existe, es el resultado de ese procedimiento. La separación, como su nombre indica, lo que significa es que cesan las obligaciones y derechos derivados del vínculo matrimonial, es decir, los cónyuges pasan a estar separados y por lo tanto pueden realizar una vida separados. Naturalmente pueden existir separaciones de hecho, es decir, que no se hace ninguna actuación legal, o separaciones de hecho en las cuales, por ejemplo, se otorgue un documento notarial, pero se puede hacer también a través de un procedimiento judicial. Entonces, la esencia de estos procedimientos es que, como digo, cesan las obligaciones y los derechos del vínculo matrimonial, pero ese vínculo matrimonial se mantiene. El vínculo matrimonial, repito, civil, se mantiene. Por contra, el procedimiento de divorcio, naturalmente, cesan las obligaciones y los derechos propios del vínculo matrimonial y además ese vínculo matrimonial se rompe, el vínculo civil. Esa es la gran diferencia. La mayoría de los procedimientos que
que derivan de lo que pueda ser una crisis matrimonial, o en fin, una pareja que ya no quiere, no desea seguir manteniendo ese vínculo, pues es verdad que la mayoría son los del divorcio. Pero no todos. Hay parejas que, por circunstancias, pues han decidido mantener una situación temporal sin que quieran, sin que lleguen a querer que ese vínculo se extinga, y por lo tanto pueden llevar a cabo un procedimiento de separación que sería lo mismo que una separación de hecho, pero dándole carta de legalidad de cara, pues, por ejemplo, a la situación de los hijos o la situación de los bienes, etcétera, etcétera, a establecer un régimen de visitas de los hijos menores, etcétera, etcétera. Es verdad que la mayoría de los procedimientos matrimoniales son procedimientos de divorcio, especialmente desde una importantísima reforma del Código Civil que hubo hace unos pocos años, cuando apareció eso que se llamó, que fue muy famoso el nombre, muy rimbombante, que se llamaba el divorcio exprés, porque hasta ese momento, antes de esa reforma legal que establece el divorcio exprés, antes de eso, para llevar a cabo un procedimiento de divorcio, previamente había que pasar por un procedimiento de separación matrimonial, salvo algún caso que establecía la ley en que hubiera existido una separación de hecho de un periodo de tiempo bastante largo. Si no recuerdo mal, me parece que eran más de 5 años, pero en los demás casos, que son la mayoría, previamente a iniciar un procedimiento de divorcio había que hacer un procedimiento de separación, y además los plazos que se exigían para poder llevar a cabo uno u otro eran más largos. Cuando se produjo esa reforma legal donde aparece el divorcio exprés, realmente se llamó del divorcio exprés porque era prácticamente me caso y me divorcio. Lo que realmente nos dice esa reforma es que a partir de que los cónyuges llevan 3 meses casados, ya pueden solicitar directamente, si quieren, pueden solicitar la separación, pero pueden solicitar directamente, sin necesidad de pasar previamente por la separación, el divorcio del juzgado. Fue una reforma no exenta de mucha polémica, por cuanto, bueno, pues, se decía que la legislación que había antes tenía su fundamento en el sentido de que tanto casarse como separarse o divorciarse son decisiones muy importantes y con mucha trascendencia en la vida de las personas, no digamos si hay también niños o hijos, y sobre todo si son hijos menores. Por lo tanto, esa reforma tan drástica de pasar unos plazos que tenías que estar 1 año desde que se había contraído matrimonio hasta que se podía solicitar la separación, y luego 1 año desde que se había obtenido la separación para poder solicitar el divorcio, de repente se establece un plazo muy pequeño que era 3 meses para poder solicitar directamente el divorcio. Esta es la legislación que hay, que se mantiene en vigor, y por lo tanto ese divorcio exprés que se llamó entonces, pues ahora es el divorcio, ya no, ese nombre ya no se utiliza tanto como se utilizó al principio. Diferencia entre separación y divorcio. Depende de la voluntad de los cónyuges que quieran optar a uno u otro. La mayoría de los casos es verdad que es directamente el procedimiento del divorcio. ¿Qué tipos de procedimiento de divorcio puede haber? De separación también, pero bueno, me voy a referir fundamentalmente al divorcio, que quizás esto sea lo más importante, lo que más pueda interesar. Pues puede ser de 2 formas: o el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo o el procedimiento de divorcio contencioso. Son como la noche y el día, como lo blanco y lo negro, no tienen nada que ver. El procedimiento de divorcio o separación de mutuo acuerdo es un procedimiento procesalmente sencillo y, podemos decir, mucho menos traumático dentro de la situación ya de por sí traumática que supone una crisis matrimonial. Tengamos en cuenta que cuando una pareja decide o toma la decisión de divorciarse, pues es porque hay previamente una situación de crisis, y además una situación de crisis importante. Situaciones de crisis todas las parejas pasan, pero realmente cuando una pareja llega a la decisión de divorciarse es porque hay una situación de crisis prolongada en el tiempo, una serie de desavenencias que, digamos, es el nombre un poco más técnico, no desean seguir estando juntos, seguir manteniendo ese vínculo, y entonces pues solicitan el divorcio. Muchas veces estas situaciones de crisis son situaciones de crisis verdaderamente traumáticas, con problemas verdaderamente importantes. La gran diferencia
es que cuando el procedimiento de divorcio se solicita de mutuo acuerdo, no es necesario poner en conocimiento de nadie, ni del juzgado, ni de los abogados, ni de nadie, estas causas o estos motivos por los que se produce esta ruptura. Simplemente los cónyuges solicitan al juzgado que se proceda a ese divorcio de mutuo acuerdo, manifiestan que ya no quieren seguir manteniendo ese vínculo, que quieren a partir de ese momento llevar vidas separadas y no hay nada más que contar. Simplemente la manifestación de que ha desaparecido lo que se llama, lo que podríamos llamar el amor conyugal, que, en fin, como saben, el latín es una cosa que me gusta mucho y es muy importante en el mundo jurídico. Pues ha desaparecido lo que se denomina la affectio maritalis, que sería algo así como el amor del matrimonio. Ya está. No hay que manifestar nada más, ni las causas, ni los motivos, ni los problemas, ni las broncas, ni las discusiones, ni cuestiones que corresponden a la absoluta intimidad de la pareja que han provocado esa situación de crisis. La ley lo único que nos dice es que a esa solicitud de mutuo acuerdo hay que acompañar un convenio regulador. El otro tipo de procedimiento, que es el procedimiento contencioso, es decir, uno de los cónyuges solicita contra el otro, por eso se llama contencioso. Los procedimientos contenciosos son aquellos que es una parte frente a otra parte, es una situación de enfrentamiento, es totalmente distinto. Uno solicita frente al otro, pues eso, que se declare el divorcio, pero ahí hay que entrar, profundizar un poco más en cuáles son las causas. Es verdad que tanto la ley como sobre todo las sentencias, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las sentencias de otros tribunales, de las audiencias provinciales, han evolucionado mucho a lo largo de los últimos 20 años, o sí, 20-25 años, y de una primera situación en la cual había unas causas muy concretas, muy específicas que había que explicar, había que dar, pues se ha pasado a una situación un poco más relajada, en la que quizás lo más importante es precisamente la desaparición de la affectio maritalis. Pero es verdad que un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo es un procedimiento mucho menos traumático, mucho más sencillo, mucho menos costoso desde el punto de vista económico, que es importante siempre tenerlo en cuenta, como les digo siempre, y desgasta menos, digamos, desgasta menos por supuesto a las partes, desgasta menos a los profesionales que tienen que intervenir. Entonces, que un procedimiento de divorcio contencioso puede convertirse en algo verdaderamente traumático también, y por las consecuencias que puede tener, un coste mayor, un tiempo mayor, y al final el juez es el que tiene que decidir. Mientras que el procedimiento de mutuo acuerdo, si las dos partes lo solicitan, acompañan el convenio regulador, pues el juez resuelve acordando el divorcio o, en su caso, la separación de los cónyuges. Me voy a referir, porque creo que es la parte más importante para ir terminando, a lo que es el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, que es el más común, desde luego el más aconsejable, y cualquier abogado, cualquier profesional, así se lo dirá a su cliente, es decir, intentará por todos los medios que ese procedimiento se lleve a cabo de mutuo acuerdo, que no el procedimiento contencioso. Este procedimiento tiene el documento más importante, aparte de la demanda que hay que presentar, es, como he dicho, el convenio regulador. El convenio regulador es un documento que nos exige la ley, y se trata de un contrato, un acuerdo en el que las partes manifiestan al juzgado cómo van a regir sus relaciones a partir de ese momento del divorcio, y comprende varias cosas. En primer lugar, dónde va a vivir a partir de ese momento cada uno de los cónyuges. En segundo lugar, si hay hijos menores, muy importante el convenio regulador, si hay hijos menores, cuál de los dos cónyuges va a quedar con la guarda y custodia. Una cosa es la patria potestad, es decir, la capacidad de representar a los hijos menores, que esa la tienen ambos progenitores, el padre y la madre. Y otra cosa es la guarda y custodia, con quién quedan la vida diaria, la vida cotidiana, eso se llama la guarda y custodia. En el convenio se decide con cuál de los dos va a quedar la guarda y custodia, o pueden decidir que la guarda y custodia sea compartida, una cosa que está también bastante de moda y en la cual también la jurisprudencia ha venido
desarrollando una evolución, ¿no? Desde unas primeras sentencias más reticentes hacia la custodia compartida hacia una última jurisprudencia mucho más proclive a la custodia compartida. Es verdad que no podemos generalizar y que cada caso concreto es un mundo y todo tiene sus riesgos, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes. Deben saber que siempre que hay un procedimiento de divorcio o de separación en el que hay menores de edad, siempre por ley interviene el Ministerio Fiscal. El fiscal tiene por ley encomendada la defensa de la legalidad en general y en este tipo de procedimientos la defensa de los intereses de los menores. Los intereses de todo tipo, económicos, que tienen que ver con su alimentación, con su educación, con las visitas que tengan, etcétera. Convenio regulador, muy importante, la guarda y custodia. Régimen de visitas que va a regir con respecto al otro progenitor, es decir, al que no tiene la guarda y custodia, ¿no? En esto ahí es un convenio, las partes deciden lo que consideren oportuno y el fiscal vigila que realmente ese régimen de visitas sea un régimen razonable, que se salvaguarden, por supuesto, los derechos de paterno-filiales, ¿no? Si los niños son menores con la madre, bajo la guardia y custodia de la madre, pues que el padre puede tener un régimen de visitas, ver a sus hijos, estar con ellos, el tiempo necesario para mantener esa relación paterno-filial, pero también salvaguardar los derechos de los menores, es decir, que eso no interfiera en su vida cotidiana, etcétera. Cada caso es un mundo y realmente los tribunales son cada vez más proclives a que estos regímenes de visitas mantengan esa relación, es decir, que no pierdan los niños esa relación con el padre o la madre, aquel que no tenga la custodia. Muy importante. Muy importante también la cuestión económica de las pensiones, tanto las pensiones alimenticias a favor de los hijos, ¿no? La contribución que aquel de los padres que no tiene la custodia va a hacer con sus hijos, cuánto vas a aportar para lo que es el mantenimiento de tus hijos, alimentación, educación, vestido, cuidado, etcétera, lo que serían los gastos ordinarios, y luego también los gastos extraordinarios, pues el dentista, comprar un ordenador, etcétera. Las partes aquí pueden acordar lo que quieran, siempre bajo la vigilancia del juez. Para establecer estas pensiones, lógicamente hay que tener en cuenta cuál es la capacidad económica de los padres, tanto de uno como del otro, y salvaguardando los derechos esenciales de los niños, pues siempre es en proporción a esta capacidad económica de los padres. El fiscal lo vigila, ¿no? Ya digo, en un convenio regulador es un acuerdo entre las partes. Si existen pensiones compensatorias, lo que se llaman pensiones por desequilibrio económico, que significa que como consecuencia del divorcio, alguno de los cónyuges queda en una situación económica de desequilibrio, peor. En ese caso se puede establecer por los cónyuges, estamos hablando de un procedimiento de mutuo acuerdo. Si no fuera de mutuo acuerdo, es el juez el que tendría que establecer todas estas medidas. En el de mutuo acuerdo que estamos hablando, son los cónyuges los que lo acuerdan. Pues si se establece o no una pensión por desequilibrio económico a favor del otro cónyuge, qué cantidad, durante cuánto tiempo, en qué condiciones, pues hasta que el otro cónyuge encuentre trabajo, o durante 2 años o 3 años, en fin, etcétera, lo que las partes decidan establecer. Y por último, también muy importante en los convenios reguladores, lo que es la liquidación de la sociedad de gananciales. Podríamos dedicar un espacio entero a hablar de los distintos regímenes económicos que puede tener un matrimonio. Estamos hablando desde Soria, es decir, Castilla y León, lo que se llama territorio común, territorio del Código Civil, y en el territorio del Código Civil rige como regla general el régimen económico de sociedad de gananciales. Esto significa que si los cónyuges al casarse no hacen otro tipo de manifestaciones o de capitulaciones, adquieren automáticamente el régimen económico de la sociedad de gananciales, en virtud de cual todo lo que ganen cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio se considera de los dos, como si fuera una sociedad. De hecho se llama sociedad legal de gananciales. Cuando se produce el divorcio, pues evidentemente ese régimen deja de existir. A partir de ese momento cada uno lo que gane es suyo, pero hay que decidir qué hacemos con los bienes que tenía el matrimonio. Entonces hay que decidir qué se hace con esos bienes. Esa liquidación se suele también poner en los convenios reguladores. Si hay un piso o 2 pisos, un coche, 2 coches, una cuenta bancaria, acciones de una empresa, fondos, lo que sea.
y decidir cómo se liquida, evidentemente haciendo lotes iguales o proporcionales entre ambos cónyuges, si tienen que hacerse compensaciones, la vivienda familiar normalmente se suele quedar en uso aquel de los cónyuges que queda con la custodia de los hijos menores, etcétera, etcétera. Concluyendo, por tanto, los procedimientos matrimoniales, que puede haber de nulidad, separación o divorcio, fundamentalmente pueden hacerse de mutuo acuerdo, me refiero fundamentalmente a procedimiento de divorcio, procedimiento de separación, de mutuo acuerdo o contenciosos. Lo mejor cuando se produce una crisis de este tipo, acudir por supuesto a un abogado, el cual nos dirá cómo debe hacerse esto, nos aconsejará probablemente intentar por todos los medios hacerlo de mutuo acuerdo. Puede ser el mismo abogado o a veces es aconsejable que sean abogados distintos, no pasa nada, también se puede hacer un procedimiento de mutuo acuerdo. Los abogados, independientemente de que cada uno vele por los intereses de su cliente, intentarán que las partes se pongan de acuerdo y que al final se llegue a un acuerdo que sea mejor para todos. Es un procedimiento más rápido, es un procedimiento más sencillo, muchísimo menos traumático, cosa que en este tipo de procedimientos es muy importante, y por supuesto más económico, más barato. Y bueno, dentro de que estas cosas siempre son a veces desagradables o al menos traumáticas, pues será lo menos traumática posible. Muchas gracias y hasta otro día.